Hola amigos, bienvenidos al video número 4 de su curso Excel Intermedio. En este video vamos a revisar la herramienta tabla como una herramienta vital y neural para el uso de otras herramientas nuevas de Excel, las denominadas herramientas Power, que vamos a ver en la versión avanzada. Sin embargo, vamos a ver entonces los principios de una tabla. Para esto vamos a utilizar como ejemplo un libro que ustedes pueden descargar desde la página del curso, cuyo nombre es Control de Pedidos. Acá tenemos entonces un registro de pedidos donde tenemos clasificados el vendedor, la fecha del pedido, el mes en que se hizo el pedido y el día, así como el nombre del cliente, el estado, el nombre del producto, la categoría, el precio unitario, las cantidades, el monto facturado, el impuesto retenido y el monto de la venta. Ok, fíjense, yo podría decir que esta es mi tabla de donde llevo los registros de los pedidos, puede ser mi base de datos de pedidos, pero sin embargo, en Excel es muy clara la diferencia entre manejar la información en un cuadro, en caso contrario manejarla en forma de una tabla. Hasta ahora fíjense que la única o lo único que tienen en común estos datos que tenemos en este cuadro es que son celdas contiguas, de alguna manera están tabuladas por columna. Por ejemplo, en la columna E tenemos los nombres de los clientes, pero sin embargo, para hacer cualquier tipo de cálculo requerimos indicarle cuáles son las referencias de las celdas que contienen información a calcular, porque Excel no está al tanto de saber hasta dónde llegan los datos, por ejemplo en este caso de mi cuadro de pedidos, o cuáles son los clientes, o cuáles son la información que vamos a registrar. Entonces tenemos una herramienta alternativa que nos permite convertir este grupo de celdas o este rango de celdas, convertirlo en una tabla. Una tabla es una herramienta de datos que permite relacionar todos los valores que están comprendidos dentro de un rango y lo podemos visualizar como una unidad funcional, o sea, lo equivalente a una tabla de una base de datos, de ahí su nombre. Ahora, ¿cómo comenzamos a crear una tabla? Fíjense, vamos a usar entonces este cuadro de ejemplo donde tenemos el reporte de ventas. Recuerden que yo puedo saber hasta dónde llega este cuadro si me ubico en una celda y presiono un atajo de teclas que son control y la tecla flecha abajo. Observen que aquí tenemos registrados 7070 pedidos, o en este caso llega hasta la fila 7070. Ok, si nosotros quitamos ahora y nos vamos arriba y quitamos el título, significa que tenemos entonces un total de 7699 pedidos realmente, restando la fila superior, pero todo tendríamos que hacerlo manual, inclusive descontando a la fila superior. Pero si tenemos algún tipo de requerimiento de información donde necesitamos saber realmente cuántos registros de pedidos tenemos en nuestro cuadro, ahí sería mucho más fácil si lo manejamos en forma de una tabla. Por ejemplo, cuánto le vendió un vendedor a un determinado cliente en un año específico, o en un estado, o por una categoría de producto. Cuánto vendimos, por ejemplo, de un estado a un cliente en particular, y saber algunos indicadores, por ejemplo, cantidad de unidades vendidas, el promedio de las ventas máximas, las ventas mínimas. Todos esos cálculos tendríamos que hacerlos con fórmulas, muchas de ellas fórmulas engorrosas. Ahora bien, la herramienta tabla te brinda un conjunto de opciones que te facilitan la consulta a los datos que tengan almacenados dentro de ella. Pero comencemos al principio. Vamos a convertir entonces este rango en una tabla. Para convertir este rango de celdas en una tabla, basta con que nos coloquemos en una celda del cuadro al cual queremos convertirlo en una tabla, o esa unidad funcional que va a relacionar todas las celdas contiguas que tenemos en este cuadro. Para eso nos vamos a ir al menú Insertar. Nos vamos al menú Insertar y observen que en la cinta de las opciones de insertar nos vamos a ir del lado izquierdo al grupo de herramientas de tablas. Acá tenemos tablas dinámicas recomendadas, y tenemos la herramienta tabla. Según su denominación, crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Fíjense que es una gran ayuda que tenemos a partir de la versión 2007 de Excel, y se mantiene inclusive en esta versión 2016 y en las versiones posteriores. Entonces nos colocamos en una celda de nuestro cuadro y marcamos la herramienta tabla. Observen que se abre una ventana con el título Crear tabla y me pregunta ¿dónde están los datos de la tabla? Si estuvimos en este caso previamente ubicados en una celda dentro del cuadro, automáticamente hace una selección y detecta las coordenadas del cuadro. Me dice, este cuadro va desde la celda A1 hasta la columna M, fila 7070. Inclusive fíjense que es la última celda que nos conseguimos en la parte inferior derecha. Este es el rango de celdas que se convertiría en este caso en una tabla.
y aparece una opción con una casilla de verificación activada que dice que la tabla tiene encabezado. Ok, ¿qué significa que la tabla tiene encabezado? La tabla automáticamente va a tomar los títulos de cada una de las columnas como los encabezados de cada uno de los campos o columnas que tenemos dentro de la tabla. Ok, si nosotros le indicamos que no tenemos encabezado, Excel por defecto le va a agregar un encabezado a cada una de las columnas porque es parte de su requerimiento para funcionar. Si no tuviésemos los títulos de las columnas, le agregaría entonces unos títulos genéricos como columna 1, columna 2 hasta columna N. En este caso, como está marcado, él está asumiendo que el rango de celda tiene títulos en la primera fila del cuadro que corresponden a los títulos de cada columna. Ahora le indicamos aceptar y observen que automáticamente convierte el rango de celdas en una tabla. De hecho, le da un formato que la diferencia de los otros cuadros de Excel. Observen ahora que nuestro cuadro tiene un formato donde los títulos aparecen en azul, las letras aparecen en negra en color negrilla y el formato simula una forma continua donde las líneas aparecen intercaladas con colores azules y blancos. De hecho, sería una ventaja si queremos preparar un cuadro para la impresión, convertirlo en una tabla. También observen que activa un filtro en la parte superior. Y aparte de eso, mientras estemos ubicados en una celda de la tabla, observen que en la parte superior aparece una opción nueva en el menú que está por encima de diseño que se llama herramientas de tabla y despliega una cinta horizontal con las herramientas propias de la tabla. Entre otras cosas, fíjense que la propiedad del lado izquierdo me indica que le puedo dar un nombre a la tabla. Así como le dimos nombre definido a diferentes elementos en una hoja de cálculo, también podemos identificar con un nombre definido los nombres de las tablas que tengamos en un libro, tomando en cuenta que en un libro puede haber múltiples tablas. Entonces el nombre de la tabla, fíjense que él le coloca un nombre genérico con un correlativo. Esta es la primera tabla del libro, pero nosotros podemos cambiar el nombre de la tabla y colocarle, por ejemplo, que estos son los pedidos o pedidos guión empresa, y va a depender de cómo queramos identificar la tabla dentro de nuestro libro. Aquí voy a colocarle pedidos y presiono enter. Y ahora en adelante Excel va a reconocer toda la información que está dentro de la tabla con el nombre de pedidos. Y al momento de hacer operaciones con estos datos, simplemente podemos hacer referencia al nombre de la tabla que contiene la información. Ok, entonces fíjense que en el nombre de la tabla, edita el nombre de esta tabla utilizada para hacer referencia en la fórmula. O sea, podemos usar ese nombre en la fórmula donde podamos hacer operaciones con estos datos. Ok, también tenemos las opciones de herramientas que permite, por ejemplo, resumir la información en forma de tabla dinámica, quitar duplicado, o podemos hacer el efecto inverso de convertir la tabla en un rango normal de celda. O sea que el efecto de agregar un cuadro, convertirlo en tabla, podemos reversarlo en la herramienta convertir en rango. También tenemos la opción de exportar, donde podemos exportar la información a otro tipo de datos, por ejemplo, exportarla a SharePoint o exportarla como un diagrama dinámico de Visio. Podemos actualizar la tabla si proviene de una fuente de datos externa. ¿Ok? Y luego aparecen las opciones de estilo de tabla, que es un grupo de opciones que aparecen señalizadas con una casilla de verificación. Por ejemplo, la tabla muestra encabezados porque está activa la opción fila de encabezados. Si la desmarcamos, fíjense que la tabla se oculta, en este caso lo correspondiente a los títulos, y marcándola aparecen los títulos de la tabla. También podemos hacer que la primera columna de la tabla aparezca con un formato diferente si marcamos la opción primera columna. Fíjense que aquí la primera columna aparece en negrilla. Y si la desmarcamos, fíjense que aparece en estilo normal. Última columna, en este caso la última columna aparecería también en negrilla. Voy a desmarcarla. Fíjense, el hecho de que las líneas aparezcan en diferentes colores porque hay un estilo de la tabla que está marcado que se llama filas con bandas. Si lo desmarcamos, fíjense que el cuadro aparece con un color uniforme. O podemos alternarlo que demuestre las columnas con colores diferentes alternados, por ejemplo azul blanco, o marcando las opciones columnas con banda, o podemos inclusive combinarlo, filas y columnas con banda. Yo lo voy a dejar nuevamente como estaba anteriormente, que era columnas con banda. Fíjense ahora que estos serán los colores que aparecen por defecto. Esta combinación de azules es la que él maneja por defecto, pero sin embargo tenemos diferentes estilos de colores que están categorizados en las opciones de estilos de tabla. Si marcamos la flecha que apunta hacia la parte inferior, se despliega la biblioteca donde aparecen todos los colores. Tenemos combinaciones de colores claros, medios y oscuros. Solamente con pasar el cursor por encima de la combinación podemos ver el efecto previo encima de nuestra tabla. Fíjense cómo al momento de cambiar el estilo, la tabla va cambiando también de colores.
También pasa si lo vamos a colores medios, fíjense también que cambia algunos colores de la tabla. Y los colores oscuros, fíjense también que combina algunos colores para combinarlo con la tabla. Por ejemplo, en este caso yo lo voy a dejar con un color estilo medio, que se llama estilo de tabla medio 9. ¿Ok? Que sería fíjense que no es blanco, sino que es un azul más claro. Pero si escojo, por ejemplo, el estilo de tabla medio 2, ya sería una combinación de blanco con azul. Y vamos a dejarlo así, por ejemplo. Pero recuerden que podemos cambiarlo dependiendo de los colores corporativos que combinen con el logo, la forma en que quiero presentar la información. ¿Ok? También tenemos colores que son blancos y negros, pero en este caso voy a dejarlo con una combinación de azul y blanco. Otra característica de las tablas es que al bajar en el contenido, siempre los títulos tienden a desaparecer de la pantalla, pero con la tabla, al desplazarnos, observen qué pasa con las letras de las columnas. Al momento que los títulos comienzan a moverse, los títulos se quedan acoplados a lo que eran antes las letras de las columnas, y de esta manera tenemos el equivalente a inmovilizar los títulos de la columna sin necesidad de hacer una operación previa. Y observen ahora que puedo llegar hasta la última fila, que es la fila 7070, y sin embargo puedo ver los títulos de las columnas y volver arriba hasta que aparezca nuevamente la fila correspondiente a los títulos de las columnas que están en la primera fila. También tenemos un filtro que se activa automáticamente, simplemente es una propiedad que se activa con la tabla, pero que en datos podemos optar por hacer que desaparezcan o vuelvan a aparecer. Entonces, estos son los elementos principales que tiene una tabla, pero vamos a ver en los próximos videos todas las ventajas y la potencia que tenemos al momento de trabajar con tabla. Pero sin embargo, aquí vemos un primer ejemplo de cómo crear una tabla, cómo le damos el nombre y cómo le configuramos el estilo de acuerdo para que aparezca con ciertos colores y la distribución de los colores dentro de esa tabla. Ok, recuerden que las tablas son un elemento importante. De hecho, hay herramientas de Excel que si la información no está convertida en tabla no puede procesarla, sobre todo las herramientas de la generación Power Tool de Excel, que requieren que la información a analizar esté contenida dentro de tabla. Bueno amigos, esto sería lo correspondiente a la introducción y de la creación de tablas en Excel, y en el próximo video vamos a ver entonces los estilos, ¿ok?, de las tablas, y vamos a ver también cómo podemos hacer nuestros primeros cálculos. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.